los bendiga. Seguimos con esta serie de devocionales edificando sobre una base sólida. Y el día de hoy, más que un devocional, es una enseñanza del por qué y cómo leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es uno de los más grandes regalos que el Señor le ha dejado a su iglesia, a sus hijos, porque a través de ella podemos conocerlo, a través de ella el Evangelio ha llegado fielmente hasta nuestros días y seguirá siendo transmitido a través de ella, porque la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformarnos de personas comunes a personas espirituales. Y a modo de motivación, de animarnos a leer más la palabra de Dios, yo tengo anotado acá, hablaba con Dios y le preguntaba qué es ser una persona espiritual. Y a través de la palabra de Dios, yo podía ver que ser una persona espiritual es ser una persona que no vive su fe a través de las emociones, de las circunstancias, de la opinión de los demás, sino que su motivación es por un cambio radical en su espíritu que está alimentado a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona espiritual es una persona que juzga todas las cosas. Cuando hablo de juzgar, no hablo de que anda condenando, sino que tiene esa capacidad de discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué persona vive correctamente según las motivaciones de Dios, los principios de Dios, qué cosas son dignas de seguir o de no. La palabra de Dios nos enseña que debemos observar todas las cosas y retener lo bueno. Una persona espiritual también es una persona que no es juzgada por nadie. Esto no quiere decir que no va a ser criticada o que no van a hablar mal de él, sino que quiere decir que él vive su vida de acuerdo a los principios de Dios y no al que dirán. Tiene muy en poco la opinión de los demás, porque su vida es guiada a través del Espíritu Santo en la lectura de la palabra de Dios. Una persona espiritual es una persona llena de sabiduría, pero no una sabiduría terrenal, humana, que, como dice la palabra de Dios, este tipo de sabiduría es diabólica y que es la sabiduría por la cual se mueve la sociedad hoy en día. Podemos verlo en las leyes que quieren sacar, en la filosofía que siguen las multitudes muchas veces. Podemos ver que eso no viene de Dios, que es algo diabólico, pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene del Padre, es buena, es pacífica, y todo eso viene a nuestras vidas a través de la lectura. ¿Cómo hacemos para ir transformándonos en personas espirituales? Y esto sucede a través de una forma correcta de leer la palabra de Dios. Hay unos puntos, unos tips, consejos, ponerle el nombre que más te guste, que nos van a ayudar a tener una lectura correcta de la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios debe ser leída en oración. Cuando tenemos dudas, incertidumbres, es bueno planteárselas a Dios en oración. Y muchas veces, la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso, en mi vida, Dios fue contestando cada una de estas incertidumbres. Por ejemplo, una de estas incertidumbres es cuando yo comencé el camino de Dios, la iglesia. Una de mis incertidumbres era el tema de los diezmos, de las ofrendas. No tenía problema en dar, pero simplemente quería
saber el por qué. Tampoco era algo que me daba a pensar mucho, pero simplemente se lo pregunté al Señor y Él no me contestó a través de una palabra como Malaquías, ni muchas de las más conocidas, sino que me contestó a través de Primera de Corintios capítulo 9, versículos 3 al 12. Después, cuando tengas un tiempito, buscalo, que es algo interesante de leer. Segundo punto, la palabra de Dios debe estar leída con sentido común. ¿A qué me refiero con sentido común? Nosotros cuando vamos a leer cualquier otro libro, un cuento, una novela, no agarramos el libro por la mitad o vamos directamente al final, sino que vamos de principio al fin, porque es la manera correcta en la que podemos entender todos los sucesos, la historia, podemos entender cada detalle de lo que vamos a leer. Con la palabra de Dios sucede lo mismo. No podemos leer un versículo hoy, un versículo mañana en otro libro y así en cada libro de la palabra de Dios, sino que debemos empezar a veces por ahí te conviene por los libros más pequeños, por las cartas, y leerlas del principio al fin. Esto nos va a ayudar a no sacar nada de contexto, porque es algo muy peligroso. Muchos predicadores, muchos cristianos de buen corazón han dado malas interpretaciones por este motivo, ¿no? Tomar palabras fuera de contextos y ahí empiezan una serie de malentendidos que a veces ha causado mucho daño a la iglesia del Señor y a los hijos de Dios, ¿no? Lo mismo. Sabemos que la palabra de Dios fue escrita por diferentes personas en diferentes tiempos y momentos históricos, pero sabemos que fue inspirada por Dios porque a pesar de todas estas diferencias hay un hilo conductor, hay un desarrollo de Génesis y Apocalipsis. Esto nos ayuda a entender y nos muestra el poder que hay en las Escrituras, de que fue escrito por Dios para nosotros. Cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre debemos leerlo a la luz del Nuevo Testamento, porque la Biblia fue escrita gradualmente. La revelación de Dios fue gradual. Entonces por ahí hay cosas en el Antiguo Testamento que no están avaladas hoy en día en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era común la poligamia, pero en el Nuevo Testamento vemos que no es así, sino que un hombre se unirá a una mujer y serán una sola carne. Otro ejemplo podemos ver en Eclesiastés que nos enseña que cuando estamos en la presencia de Dios sean pocas nuestras palabras. En cambio en el Nuevo Testamento vemos que la relación de Dios es diferente, es como la de un padre a un hijo, es más fluida. Hebreos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso digo que es bueno leer el Antiguo Testamento a través de la luz del Nuevo Testamento. Hay otras cosas que son afirmadas en ambos pactos, en ambos libros. Después hay muchos otros principios, por ejemplo, apartar un horario fijo, un lugar fijo, tranquilo donde leer, donde no haya interrupciones. Podemos llevar notas, un cuaderno tipo diario donde podemos anotar los capítulos que hemos leído, los versículos donde Dios nos habló más fuertemente. Todo esto nos va a ayudar a leer la palabra de Dios de manera sistemática, nos va a ayudar a fijar los pensamientos de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Y así como dice Hebreos, cuando vayamos tomando práctica, nuestros sentidos se van a ir agudizando, vamos a tener el discernimiento del bien y el mal,
es decir, como veníamos hablando, transformarnos en personas espirituales. Ese es el motivo de esta enseñanza, de este devocional. Y esta es mi oración para vos, para mi vida, de que la palabra de Dios vaya transformando más y más nuestras vidas, que seamos gigantes espirituales, porque esta sociedad no tiene necesidad de personas más inteligentes, necesita personas espirituales, capaces de transmitir los principios de Dios de una manera poderosa. Y esto solamente va a ser posible a través del poder de Dios, del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que llega a nosotros a través de la lectura de la palabra. Amén. Oramos. Te pido, si te gusta cerrar los ojos, si no, simplemente deja fluir tu mente, tus pensamientos en oración a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por estos principios, Señor, que debemos llevar a cabo al leer la palabra de Dios, Señor. Que cada palabra, Señor, que está escrita en la Biblia, Señor, transforme nuestras vidas, nos llene de poder, Señor, para ser creyentes, Señor, ser hijos de Dios, poderosos en tu palabra, en tu espíritu, Señor, y llevar el mensaje del Evangelio, Señor, a todos aquellos que lo necesitan, Señor, a toda nación, Señor, a toda persona, Señor, a toda tribu, a todo, Señor, a todo lugar de la tierra, Señor, para llegado el día, Señor, que nos encontremos cara a cara contigo, Señor, puedas decir de nosotros, siervo fiel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.